Buenos días. Día de hoy vamos a ver los fundamentos, en fundamentos de economía, el precio de los combustibles. El grupo está conformado por Claudia Munar y María Paula Mejía, quienes nos van a hablar sobre su punto de vista si debe subir o no el combustible. Rafael Dávila, que nos va a explicar, va a hacer una comparación con el combustible en España y el combustible que tenemos acá en Colombia, desde un punto de vista sobre si deben o no bajar el combustible. Eduard Mejía, que nos va a explicar los precios, cómo se maneja por qué es tan caro el combustible, cómo maneja el precio del combustible. Y quien les habla, William Enrico, quien también dará su punto de vista. Vamos a iniciar con Eduard Mejía. Buenas noches, en el día de hoy vamos a discutir o aprender sobre el precio de los combustibles, presentado por Eduardo Felipe Mejía Trujillo, su corresponsal. La pregunta a debatir de hoy es: ¿apoya o rechaza subir o bajar el precio de la gasolina en Colombia? Para poder resolver esta pregunta debemos saber primero que todo de dónde viene el precio de la gasolina. Del precio de la gasolina depende también del ingreso al productor. Ese es el valor que el gobierno le paga al proveedor del petróleo, es decir, el propietario de la refinería, en este caso es Ecopetrol, por galón de gasolina o ACPM, que representa casi el 50% total. O sea, ya en este nomás tenemos el 50% de donde sale la gasolina. En biocombustible. Luego viene el segundo pago, el biocombustible, que es la mezcla de gasolina. En Colombia se utiliza el etanol. Se calcula que el porcentaje promedio para la compra de biocombustible representa el 7% nomás de la suma del biocombustible. Impuesto a la nación e impuesto territorial. El gobierno decidió grabar con impuestos el galón de la gasolina y la CPM. El cobro de este impuesto va tanto al gobierno nacional como a los gobiernos municipales y departamentales. Sumados, ambos impuestos representan el 26% del costo total del combustible, es decir, 13% por los dos tipos de impuestos. Aquí vienen incluidos el impuesto que es del IVA, entre otras sobretasas, impuesto nacional del 13, impuesto territorial del 13. Márgenes de distribución. Además, se le debe pagar un 10% a las mayoristas y minoristas de distribuidores. Y no se nos olvidemos de todo sobre el transporte. Finalmente, el costo del transporte representa no más el 6% del galón de la gasolina. Bueno, teniendo estos porcentajes, dando la suma de que teníamos el 6% de transporte, el 13% del territorio nacional y departamental, el 10% de los mayoristas y minoristas, el 7% del biocombustible y el 50% en general, dándonos una suma total del 99% de dónde sale el costo de la gasolina. Y en ningún momento nos están diciendo que representa el valor de la gasolina ese galón del petróleo. Nomás en solo impuestos estamos pagando ya casi un 99%. Como podemos darnos cuenta en esta gráfica, en Colombia, dependiendo de donde usted esté, dependiendo de donde el gobernador diga el impuesto de la gasolina, varía el combustible. Como pueden dar cuenta, no varía mucho, excepto en Cúcuta. Pero la gasolina en Colombia no depende del petróleo, no depende que bajes del petróleo, porque como podemos ver en la tabla en la actualidad, el galón de petróleo está a 49.55 dólares, o sea, no es nada a comparación de antes, que el galón estaba a 149 dólares, o cuando el galón en Colombia valía 6.000 pesos. Hoy en la actualidad está valiendo casi alrededor de los 9.000, y el valor del galón está poco. ¿Por qué se desvaloriza el petróleo? Porque los países desarrollados, o los demás países en el mundo, se dieron cuenta que el petróleo no es una buena fuente de energía. Se ven que el petróleo contamina, es muy difícil de conseguir y está siendo muy costoso. Ellos ya se están enfocando de buscar nuevas alternativas, nuevas maneras de transportarse, los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos. O sea, están enfocándose más, que el mundo de enfocarse más en la energía limpia, renovable. Se están dando cuenta que el mundo está decayendo gracias al petróleo. El petróleo lo único que hace es contaminar. Entonces, ese factor también depende de cómo el petróleo se maneja en el mundo. Por eso es su gran caída. Y eso es lo que no entienden los países subdesarrollados, como es Colombia, porque Colombia todavía depende mucho del petróleo, porque el petróleo es prácticamente la caja mayor de Colombia. Es uno de los grandes ingresos que tiene el Estado y que el Estado no quiere soltar. Punto de vista, yo apoyo que la gasolina le iba a bajar, pero no tanto la gasolina, sino son los impuestos que tiene la gasolina. O sea,
Mi punto de vista sería, si hubiera más refinerías en Colombia, Colombia podría no solo vender galones de petróleo, sino también podría exportar gasolina, que es lo que le hace falta a Colombia. Siendo uno de los productores de petróleo en el mundo, podría tener ese balance para que la gasolina bajara. O sea, le falta más cultura al pueblo colombiano, más inversionistas venir acá y aprovechar ese recurso que tiene Colombia, como lo hace Venezuela. Venezuela es uno de los mayores productores del mundo en gasolina y en petróleo, pero ellos también tienen bastantes refinerías. O sea, el pueblo, el Estado venezolano es el que menor costo tiene en la gasolina porque el Estado, el mismo Estado se dio cuenta de que ellos les tienen bastante para dar al mundo y tienen lo suficiente para dárselo al pueblo. Es- entonces prácticamente la gasolina debería bajar los impuestos. Si los impuestos bajaran, la gasolina bajara. Sería relativamente al precio del galón de petróleo. Porque en Colombia no afecta si sube o baja el galón de petróleo en el mundo. Colombia sigue exactamente igual con los precios porque los impuestos siguen igual. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, estamos vendiendo carne para comprar pan. O sea, Colombia no se da cuenta de la potencial que tiene, sino es muy dependiente. O sea, nos falta mucha cultura general para poder dar como ese gran avance de decir, bueno, nosotros tenemos esto, podemos hacer esto y mejorar esto. Bueno, ese es mi punto de vista, lo veo de esa manera, o sea, veo que los países hoy en día se están enfocando más en la energía natural como los carros eléctricos o los híbridos y me parece muy bueno que Colombia adoptara esas medidas, pero si seguimos dependiendo del petróleo, bueno, si el Estado sigue dependiendo del petróleo, si no ve que Colombia tiene muchas más variedades de dónde de recolectar plata, Colombia podrá ser un país mucho mejor. Bueno, espero que les guste mi punto de vista, ese es lo que yo creo, espero que les haya gustado. Acá les dejo mis biografías, consulté muy buenas fuentes de consulta y muchas gracias. Bye bye. Profesor, compañeros, buenos días. Soy Rafael Dávila. Vamos a ver la actividad 1 de Fundamentos de Economía. Vamos a conocer primero que todo la estructura de costos del combustible. Para este caso, pues tuve la oportunidad de encontrar este video donde explicaban la estructura de costos en España. El 45% se debe a costos de la banca, esto es a todo lo que es los movimientos de precios internacionales, indicadores como el Brent, el Texas, entre otros. El 9.4% al productor, 21% al Estado, este 21% es el IVA del combustible en España. Pero adicionalmente el Estado aplicó un régimen de impuestos que llaman impuestos especiales para el mismo combustible, lo que en total nos daría el 26% pues, para impuestos y el 3% para corporaciones autónomas. Según la revista Dinero, esta es la estructura de costos para Colombia. 51% del productor, 7% del biodiesel, 13% impuesto a la nación, 13% impuesto territorial, margen de distribución el 10%, transporte el 6%, y pues esa sería la estructura de costos para Colombia. Como vemos, pues tenemos el 26% en total de impuestos similar a España. Estructura de precios por galón de gasolina corriente, pues acuerdo a la empresa AES de Colombia para el año 2015. Entonces 51.12%, productor 7.8% para el alcohol, el biocombustible, 28% impuestos, vemos que pues es un poco más elevado, 2% más elevado que la propuesta que nos hace Dinero. Eh, Encontramos acá pues para el mayorista 4.13%, estaciones de servicio 8.3%, transporte 6.64%. Ahora vamos a comparar el de gasolina corriente con el biodiesel. Vemos que el margen del productor es mayor, el margen del biodiesel es mayor que el alcohol carburante. Esto puede ser posible, se me ocurre a mí, que es por el tipo de cultivo, o puede ser también por eh, el tema de oferta y demanda, ¿cierto? La mayoría del transporte de carga y transporte multimodal se mueve pues con este tipo de combustible. Puede ser también que se deba a eso.
17% pues impuestos, vemos que es un valor menor al anterior. Mayorista 4,2% pues es un valor menor al anterior. 8% de utilidad para la estación de servicio y 0,65% de costos de transporte hacia la estación de servicio. Vemos que es un valor un poco mayor pues al anterior. Ya conociendo pues la estructura anterior, vamos a ver pues lo que son en términos económicos esto. Recordemos que pues esta tabla pues es de biodiesel a fecha marzo de 2015. Entonces vemos acá lo que son los ingresos al productor que equivalen al 90%, ¿cierto? 90%, 10% de alcohol carburante para un total de 100% producido. El ingreso por biodiesel, acá está el valor, el margen de marcación, que es digamos como un impuesto que pone Ecopetrol. Aparte de todo tenemos las tarifas de transporte, el margen de contabilidad, precio de venta al mayorista, precio de planta mayorista sobre tasa, o sea, para la venta, y el transporte, y en total un precio de referencia pues al público de 7.780 pesos. Pues esto, como les digo, es para el año 2015. Y pues de esta tabla es de donde salen los valores pues para obtener el valor del combustible. Precios para el año 2016. Esto es pues acuerdo esta resolución 18.1254 de julio 30 de 2012, donde se establecen unas ciudades capitales y áreas metropolitanas en régimen de libertad vigilada. ¿Cuáles son esas ciudades? Pues las ciudades que están acá. Entonces para estas ciudades es donde se establece los valores del combustible. Las ciudades que no están metidas en esta tabla, pues el distribuidor es autónomo de fijar el precio al combustible. Entonces, ¿cómo se fija el precio de venta al combustible? Tenemos el precio de venta por periodo de tiempo, puede ser por meses. Entonces es igual al precio de venta del mayorista más la utilidad más el costo del transporte, y de ahí pues se fija el precio. Según esta tabla, que es la tabla vigente, pues encontramos que las ciudades más costosas en tema de combustible es Medellín, con 7.887, perdón, es Tunja, sigue Medellín y sigue Neiva. Son de las ciudades más costosas en combustible. En el rango de precios de venta del combustible encontramos pues esta tabla, que es el histórico desde el año 1999, que es donde se empiezan a fijar pues todos estos impuestos y empieza pues a crecer el combustible, ¿cierto? Hasta el día de hoy. ¿Qué sucede en esta tabla? Pues que si comparamos el precio del día de hoy, o sea, miremos esta tabla anterior, si miramos pues el promedio de los precios del combustible con la de hoy, pues estamos digamos en este rango. Estos rangos son similares al de julio de 2010 con marzo de 2011. ¿Listo? También vemos que a partir del 2001, recordemos que por acá en estas fechas, después del 2001, 2002, 2003, es cuando se implementa pues los biocombustibles, ¿no? Que se hablaba de utilizar el 10% para la gasolina, y pues se estaba estudiando en ese entonces el porcentaje de utilizar para el biodiesel. Y se hablaba en ese entonces de que teníamos que utilizar biocombustibles para disminuir primero pues el costo del combustible, y segundo pues que el combustible estaba escaso, ¿no? Entonces que esa era una medida para, digamos, para tener menos consumo de petróleo. Pero pues como vemos, pues eso nunca sucedió. Nunca sucedió pues que el precio fuera estable o que disminuyera el precio. Por el contrario, yo recuerdo que el precio, por ejemplo, de la panela subió, el azúcar subió, y otros alimentos que eran pues tratados o derivados pues de cultivos que tenían que ver con el biocombustible. Esta es la bibliografía utilizada para hacer este video. Considero que los precios del combustible deben bajar, debido a que el precio que se maneja aquí en Colombia es el precio de oportunidad.
es decir, que el precio que manejamos acá en Colombia es el precio de venta en el Golfo de Estados Unidos, y pues vemos que es un valor pues muy alto, ¿no? Siendo un país productor, ¿por qué tenemos que tener ese valor tan alto? De pronto pienso que pues es una medida de control económico pues que fija la industria, ¿cierto? Si el combustible es alto, pues los fletes son altos, los productos son altos y la economía es lenta. Si los combustibles fueran más bajos, los consumos de mercancías, de alimentos, pues aumentaría y eso pues aceleraría la economía. Entonces, por esa razón, pues considero que es un elemento de control económico. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Claudia Munar y continuando con los aportes de mis compañeros voy a hacer un análisis general con respecto a la pregunta si apoyo o no el alza del combustible en Colombia. Personalmente yo apoyaría que el precio de la gasolina bajara, sería lo común, sería lo mejor para Colombia misma, para nosotros como consumidores, pero pues analizando algunos factores a nivel nacional, a nivel de economía, con respecto al petróleo, pues es un poco y diría que demasiado complicado que esto se diera en un futuro. Todo depende pues eh, también de la mentalidad y de las personas que en sí en cabeza están gobernando nuestro país. Paradójicamente, en Colombia, siendo uno de los países productores de petróleo, ocupamos el tercer lugar entre 16 naciones de América Latina en precio más alto en el combustible, donde lo lógico debería ser que si somos productores el precio debería ser más bajo, pero tristemente no es así, lo que tal vez como si sucede en Venezuela, en Ecuador, que tienen uno de los precios más bajos, pero sabiendo que Estados Unidos nos compra petróleo a nosotros, en Estados Unidos tristemente es más bajo el precio del petróleo, es a 5.500, mientras que en Colombia son 8.500 pesos. La diferencia monumental, como la ven, ahí es de 3.000 pesos. Y si esto lo comparamos con un salario mínimo, pues quedamos más tristes, viendo que en Estados Unidos ganan aproximadamente 4 millones de pesos colombianos y aquí en Colombia pues son 689, entonces no hay ni palabras para describir esto. Si tenemos en cuenta que la noticia más importante en los últimos meses ha sido la ruidosa baja del petróleo, la cual ha bajado hasta un 57%, pero mientras en Estados Unidos bajó alrededor de un 46%, en Colombia ha bajado tan solo un 2.5%. Es una cifra más que exorbitante, es triste. Porque si comparamos a nivel mundial y no ir tan lejos, aquí en Latinoamérica, por ejemplo en Brasil, que es uno de los países que más costoso es, bajó un 32%, en Alemania un 37%, y vemos acá este cuadro que conseguí, que pues haciendo un comparativo en países como Ecuador, Houston, México, Boston, Argentina, bueno, acá vemos el porcentaje de alza y tristemente Colombia es la primera en el precio más alto. La verdad es que el precio de la gasolina en Colombia es una exageración. Esto debido a que el Estado vive a costillas de Ecopetrol, pues obviamente tiene el 80% de sus acciones y vive de él. Ahora, pues por más que baje el petróleo, sería de suponer que debería bajar en realidad, pero esto no se va a ver. Pues esto se debe a los impuestos, a los subsidios, que es también lo que aquejan a otros países que son afectados por el mismo tema como es México. Debido también a las necesidades fiscales del país, pues obviamente
prácticamente la economía tiene problemas fiscales y esto hizo que el gobierno impusiera una restricción presupuestaria demasiado alta para Ecopetrol, aunque uno de los componentes de la fórmula por la cual se fija el precio de la gasolina es el precio del barril de petróleo. Esto no es el único determinante, o si no estaríamos dichosos nosotros con uno de los precios más bajos, pero también aparece la remuneración al productor que es Ecopetrol. Estos beneficios se reportan, pues la estatal petrolera son muy importantes dentro del presupuesto público en nuestra nación. El ingreso pues al productor, la sobretasa y el impuesto nacional, todo esto hace que a partir de lo que las personas paguen por cada galón de gasolina se obtenga unos recursos que van destinados no solo a las ganancias de los productores, refinerías y petroleras, sino al mismo gobierno. Entonces, por más que pueda bajar el petróleo, el costo de la gasolina en Colombia no va a tener un mayor impacto. Tristemente es la realidad. Si desde el mismo gobierno entendiera que si se baja el precio, tal vez la inversión de un colombiano sería en otras cosas, es así que casaría una cosa con la otra, pero pues esto es muy difícil a nivel digamos ya nacional, a nivel de un gobierno que ya tiene más de 50 años de estar viviendo el petróleo y que no cambiamos esa mentalidad. Tristemente es así, lo que no hacen otros países que ya entraron en una renovación en su economía. Bueno, ¿por qué es importante estudiar la economía de cualquier país considerando dicha noticia del petróleo? Bueno, pienso que existe aún miles de personas que piensan que la economía en un país no tiene mayor importancia puesto que no les afecta. Pero la gran realidad es que la economía de un país afecta directamente proporcional nuestro bolsillo y cultura de vida, estilo de vida. El ser indiferente simplemente es igual a ser ignorante al futuro de un país y a su propia vida. Tal vez sin ser tan estudiosos de economía, toda nuestra vida va en torno a ella. Con el simple hecho de obtener un bien o comerciarlo, ya hacemos parte de la economía de un país. Sin ir tan lejos, una persona que piensa que si sube el dólar o baja no le va a afectar porque pues no compra dólares, no tiene dólares, es más, muchos ni siquiera conocen un dólar, pues, pero si lo miramos a nivel de economía de un país, sucede que sí tiene grandes impactos. Por ejemplo, cuando el costo del petróleo baja, la consecuencia inmediata es que el dólar aumente, porque el país recibe menos divisas. Esto implica que todos los productos que son importados como alimentos, bienes, consumos, suben de precio. Es decir, que si nosotros no entendemos el factor, lo que radica en un alza o una baja del precio del petróleo, del dólar, pues vamos a seguir siendo ignorantes a que es nuestro bolsillo el que directamente se afecta. Entonces nosotros tenemos que entrar en una mentalidad diferente con respecto a la economía de un país y tener ideas para poder aportar en vez de criticar. Seríamos una potencia mundial definitivamente. Bueno, esto es mi aporte, espero les guste y espero sus comentarios. Mil gracias. Chao. Frente a la pregunta, la gasolina sí debe bajar. Si bien no es el único motivo que afecta a la economía de nuestro país, sí es uno de ellos. Son sin número de ejemplos para argumentar las razones por las cuales se debe dar la disminución de la gasolina, pero citaré dos ejemplos de ellos que afectan directamente a la población y quienes se ven afectados en gran manera debido al costo de la gasolina. Comenzaré dando una cifra que se dio a conocer hace poco, la cual indica que el petróleo ha bajado en un 50% y la gasolina solamente ha bajado en un 6% en Colombia. Ahora bien, teniendo en cuenta que somos productores de petróleo y sería de lógica que nuestra situación debería ser diferente.
Esta situación ha afectado a todos los campos e incluso al gobierno, pero porque antes se vendía un galón a 345.000 pesos y ahora se vende a 115.000 pesos aproximadamente. Es notorio su descenso. Ahora me dirigiré al primer ejemplo. Primer ejemplo. Si una persona de estrato medio entre medio y bajo tiene la posibilidad de acceder a un vehículo, muy seguramente es para solucionar un problema de movilidad y ayudar a su economía, pero el incremento de la gasolina constante lo afectaría tanto que se vería forzado a disminuir el uso de su vehículo. Segundo ejemplo. Una familia que no puede acceder a un vehículo porque sus recursos son reducidos, igualmente se verían afectados. En cuestión a la canasta familiar, porque aumenta la gasolina y los transportadores de alimentos incrementan el costo del transporte y por ende las centrales de abastos también resaltarán los precios de alimentos y se verían afectados. Estos dos ejemplos de manera general, haciendo referencia en cuanto repercute el ascenso de la gasolina en la población, son los que representan la situación diaria. Ahora responderemos la pregunta de la importancia de estudiar economía. Considero que si la escasez no existiera, no habría economía, por ende existe. La economía nos permite controlar ingresos, organizar presupuestos, da orden al dinero y nos permite calcular e evitar la deficiencia del factor monetario. Continuando con la actividad, el dilema de apoyo o rechazo al subir o bajar el precio de la gasolina, tenemos que identificar cuánto aporta el petróleo en la economía del país. Como podemos ver, la FONE nos da unos cálculos, el cual demuestra que el 7.32% del PIB, del Producto Interno Bruto, lo entrega la exportación de minas y canteras, quiere decir que sale el gas, la minería como el carbón, el oro e incluso el petróleo. Si nos da comparación con la construcción y con el comercio, el petróleo no aporta tanto. Según el DANI, de este 6%, el petróleo aporta el 3.42%. Así que pues no es mucho que digamos que aporta al PIB, pero aún así pues es un ingreso interesante. También cabe tener en cuenta de que en el artículo que se leía en la columna de opinión del señor Juan Gosaín, planteaba al final que sería bueno que le disminuyeran tantos impuestos al combustible para invertirlo acá en comercio, reparación, restaurante y otros. Si nos damos cuenta, este nos marca el 12.04% en general. Aún comparación siento incrementaría más este aporte al PIB, podría aumentar también el empleo y estaría generando un poco más de comercio. Pero también hay que tener en cuenta de que el petróleo también genera unas regalías que no lo cito bonito. Las regalías se entregan en su mayoría a los departamentos, el 47.5% se le entrega al departamento que extrae petróleo, que permite la extracción del petróleo, el 12.5% a los municipios, de aquí al municipio del cual se está extrayendo el petróleo, el 8% a los puertos y el otro 32% vienen a las regalías indirectas, quiere decir que esas regalías bajo petróleo. En teoría sería bueno disminuirle el costo del combustible para evitar pagar este 32% que va para Ecopetrol. Hay que tener en cuenta de que esta empresa, la empresa más grande del país, ya no pertenece al país, por decirlo así, ya no es pública. Tiene vendida parte de sus acciones a personas naturales y pues parte al pueblo. Entonces sería bueno, propondría que no fuera el 2% para Ecopetrol, sino que también entonces también cabe recordar que esas regalías
que es un ingreso que le genera unidad de inversión al país, van para estos municipios, en teoría, ¿no? Vaya uno a saber cuánto se roban los políticos. Y por eso no sería bajarlo, pero uno sabe cuánto de verdad es destinado a la inversión social, ya sea a las vías, a los puestos de salud, a la educación, entonces eso ya sería otro tema. Prosiguiendo, ¿por qué es importante estudiar la economía de un país dependiendo de esta nota? Pero pues permite analizar la dependencia que se tiene del país con el combustible, quiere decir qué tanto ingreso, qué tanto beneficio le entrega el combustible al interno bruto del país. Como acabamos de ver, no es mucho que digamos. También permite generar un análisis el cual logramos identificar qué tan avanzados nosotros estamos para intervenir en tecnología. En la columna de opinión, Juan Gosaín planteaba nuevas formas de transporte como vehículos eléctricos, una nueva forma de combustible no contaminante. En Colombia estamos pero todavía muy atrasados en ese sistema, somos muy dependientes a los combustibles fósiles. Y a nivel general, pienso que permite conocer de dónde salen los recursos, identificar para dónde van, en teoría, y saber cómo es posible solventar algunos huecos fiscales. Eso sería todo. Anexo la bibliografía y muchas gracias. Hasta la próxima.